Hoy vamos a hablar sobre una breve historia de un curso de milagros. Hay muchísimo que se puede decir acerca de la historia de un curso de milagros. Yo traté de seleccionar las partes que son más interesantes para mí y que creo que le dan un poco de vida a las personas que están detrás de que este libro llegara al mundo y también su evolución después de que llegó. Y me aventuré a hacer también una pequeña presentación al final de por qué yo creo que Jesús es el autor de este libro, que me parece un tema importante porque mucha gente me lo pregunta y yo tengo mis razones y quizás compartir mis razones sean útiles para todos. Así que bueno, empecemos. Y les digo, para los que no estén familiarizados con un curso de milagros o estén viendo esta grabación, lo voy a resumir en dos láminas muy graciosamente. La primera es que es un curso, ¿ok? Cuando lees que un curso de milagros es que es como un curso universitario. Tiene un texto, tiene un libro de ejercicios, tiene un manual para el maestro y tiene dos suplementos adicionales al curso. Y la manera de estudiar un curso de milagros, como se presenta, es como un curso de universidad. Uno estudia su teoría, uno la lee, la practica, tienes libros de ejercicios donde practicas los principios que están definidos en el texto y una vez que terminas el libro de ejercicios, puedes también decidir ser un maestro del curso. Pero bueno, ¿es un curso de qué? ¿Qué vas a aprender en este curso? Pues no hay ningún misterio, que vas a aprender milagros, vas a aprender a hacer milagros. ¿Ok? El título indica claramente y también con el propósito de crear intriga, ¿no? ¿Cómo que voy a hacer milagros? Tenemos tantas ideas asociadas a lo que es un milagro que causa intriga. No es el propósito de esta charla, pero es lo que me gustaría decir acerca de qué es un curso de milagros. Lo que nos atañe el día de hoy es cómo inicia el curso. Y realmente voy a empezar, se puede decir muchísimo más antes de este año, pero el año que escojo para empezar es 1958, que es cuando estas dos personas se ponen en contacto. Helen Schucman, que nació en 1909, primero estudió literatura inglesa, se graduó de literatura inglesa, después hizo una segunda carrera como psicóloga y se definía a sí misma como una atea militante. En 1958, Helen Schucman está desempleada, está buscando trabajo. Y quien le da trabajo es Bill Thetford, que es doctor en psicología, nacido en 1923. Y lo curioso del año 1958 es que estas dos personas se ponen en contacto por una casualidad muy interesante. Ella tiene un contacto a quien cree que le puede ayudar a encontrar trabajo y dice, hay una persona que te está buscando, contáctalo y le dices, tú eres yo soy la persona que estás buscando. Y cuando Helen ve por primera vez a Bill, le cruza este pensamiento por la mente. Este es el hombre a quien tengo que ayudar. Y ese pensamiento para ella fue extraño porque no es un tipo de pensamiento que ella solía tener. Y luego tuvo un segundo pensamiento aún más extraño. Recuerden que ella era atea militante. Se le viene a la mente, por supuesto que iré padre. Está atascado y necesita ayuda. Algo en lo interno de Helen le decía, yo tengo que conocer a esta persona y tengo que ayudarlo. Esta persona está atascada y necesita mi ayuda. Y algo, inclusive siendo atea, estaba teniendo una conversación con Dios diciéndole, voy a hacer lo que me estás pidiendo, voy a ayudar a esta persona. ¿Ok? Todo esto está ocurriendo en el Hospital Presbiteriano de la Universidad de Columbia, que es un hospital como benéfico. Realmente iban personas con menores recursos. Es un hospital universitario, es decir, está hecho para que eh, los que están estudiando medicina, psicología, puedan entrenarse y tiene una capacidad o una función de investigación. Entonces contratan a científicos como Helen y como Bill para desarrollar sus investigaciones. Helen describía su trabajo, los primeros años de su trabajo, de esta manera. El trabajo
era más que rutinario, era opresivo. Además, se realizaba en un ambiente de desconfianza y competitividad. Bueno, suena como cualquier empresa en la que uno puede trabajar. Hay un ambiente de competitividad, de desconfianza, de gente que quiere escalar hasta la cima a costa de los demás. Ese es el ambiente. Helen describe que cuando sus amigos le preguntaban, ¿y por qué entonces escogiste este trabajo? Ella no lograba explicarse. Ella simplemente sentía que tenía que estar ahí y a sus amigos le daba algunas razones, como, bueno, me permite desarrollarme en otras áreas y me da tiempo para hacer unas consultorías que puedo hacer. Pero ella realmente sentía que tenía que estar ahí, a pesar de que el trabajo no le gustaba. Pasan muchos años, llegamos a 1965. Martin Luther King estaba en boga en aquella época, por eso pongo una foto de él. Y en 1965, la persona que contrata a Helen, Bill Tedford, finalmente se muda a la misma oficina que Helen. Antes Bill trabajaba en otro departamento y supervisaba a Helen desde lejos, pero Bill finalmente encuentra una manera de estar en la misma oficina con Helen, porque Bill también sentía por dentro que había algo en esa mujer que él tenía que hacer algo con ella. Finalmente encuentra una excusa para tener una oficina conjunta. Y Bill sufría exactamente de lo mismo que Helen. Sentía que estaba en un ambiente de alta competitividad, donde la gente se lanzaba puñaladas traseras y se cansa. Y dice, ya me cansé de competir, tiene que haber otra manera. Bill hace un discurso, le dice un discurso a Helen en el que lanza esta frase, tiene que haber otra manera de relacionarse en la que no haya competitividad, sino cooperación. Les copio un poco de ese discurso que dice, Bill propuso, muy específicamente, probar un nuevo enfoque ese día, en la reunión de investigadores. No iba a enfadarse y estaba decidido a no atacar. Iba a buscar un lado constructivo en lo que la gente decía y no iba a enfocarse en los errores y señalar los problemas. Iba a cooperar en vez de competir. A los que hemos estudiado un curso de milagros, eso nos suena muy, 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 muy conocido, ¿no? Básicamente está enunciando, voy a hacer lo que dice un curso de milagros. Y Helen le responde de una manera muy enfática, que ella dice que no era característica de ella, pero siente que ese propósito es algo que ella quería también tener. Y le dice, y yo te ayudaré a encontrar la manera, Bill. Tienes razón. Y esto es un momento muy hermoso. El curso se refiere a este momento una y otra vez a lo largo de sus páginas. Parece que es un momento tan poderoso para los dos que hizo o convocó a Dios, convocó a Jesús a que entrara a esa relación. Y en las páginas del curso podemos encontrar que lo que ellos tuvieron juntos se llama la fórmula de la salvación, que dice, cada uno de las personas, cada uno debe compartir una meta con alguien más para de ese modo perder todo sentido de intereses separados. Helen y Bill se unieron en un interés común. Vamos a encontrar una manera en que podamos cooperar en lugar de competir. Y ese objetivo trasciende el ego, porque no es un objetivo egoísta. Se están uniendo dos personas más allá de sus intereses separados, de lo que quieren ganar por separado, con el objetivo común de ayudarse mutuamente y ayudar a los demás. Y en ese momento, eso, dice el curso, es la invitación al Espíritu Santo a que entre a la relación y la transforme y le dé un propósito nuevo. Y así fue. De inmediato, después de ese discurso, Bill empieza a tomar un interés particular por la espiritualidad. Y Helen empieza a tener visiones. ¿Ok? Les voy a describir algunas de las visiones que a mí me parecen las más importantes que tuvo Helen durante este periodo. La primera, no se asusten de esta foto, se ve un poco macabra. La generé con inteligencia artificial, así que por eso se ve un poco rara. La primera es, y quizás le tengo que explicar lo que pasaba con Helen. Helen explica que desde niña nació con una habilidad o una característica
que se enteró de adulta que no todo el mundo tiene. Es que ella tenía la capacidad de cerrar los ojos y ver imágenes muy vívidas. Pero ahora las visiones empezaron como sueños y ese tipo de visiones cuando ella cerraba los ojos que tenían historias. Y la primera, o una de las más importantes, fue la sacerdotisa, que ella veía este ser. Imagínense cerrar los ojos y ver esta pesadilla, ¿no? Estás viendo una película de terror. ¿Qué te imaginas tú que te va a hacer un demonio, ¿no? Sin embargo, a medida que fueron pasando los días, esta sacerdotisa se le iban cayendo las cadenas, se iba limpiando, se iba levantando, ya no estaba arrodillada, y termina viendo un ser completamente amable, completamente inocente, completamente amoroso, y eso la llena de alegría, porque ella pensaba que ese demonio le iba a destruir. Pero cuando finalmente ve un ser completamente inocente, le viene a la mente este pensamiento: esto significa que puedo recuperar mi función. Y una voz en su mente le responde: por supuesto que sí. Y entonces ella se puso a bailar en el salón donde estaba, diciendo: qué maravilloso, qué maravilloso. Algo dentro de ella que no sabía qué era, como una parte interna, profunda de ella, se alegró de recuperar una función antigua que ella tenía, que de hecho Jesús le dice es la función de la sacerdotisa. Ella es la sacerdotisa. Luego tuvo una serie de visiones que ella nunca quiso decir que eran vidas pasadas. Ella decía que le repugnaba el tema de vidas pasadas. Siempre lo llamó como sueños simbólicos, y bien pueden ser sueños simbólicos. Sin embargo, tienen toda la apariencia de ser vidas pasadas que ella vivió, y en cada episodio que ella vio, aquí nada más le muestro dos de los muchos que tuvo. En cada episodio tuvo una vida con Bill, o un escenario con Bill. En el escenario de la izquierda, que quise representar con esta imagen, ella es una sacerdotisa malvada. Y la sacerdotisa malvada usaba sus poderes paranormales para controlar a los demás y poseer. Y Bill, en esa vida, era un esclavo que se roba como el rubí de una corona que ella tenía, que se supone o simbolizaba el poder de la sacerdotisa. Y Helen, su tarea era matar a Bill por haber transgredido a la sacerdotisa. Sin embargo, en el último momento en que lo va a matar, ella decide que no, suelta su lanza, y eso significa que tiene que ser exiliada al desierto, y así acaba su vida, exiliada en el desierto. Esa es una vida. Pero en otra vida, o en otra visión, que al parecer era mucho más antigua que la de la sacerdotisa malvada, ella es un ser que se la pasa en un templo y solamente ora por los demás. Y el propósito de Bill en esa vida era recibir a personas que llegaban al templo en busca de ayuda, y le decía a la sacerdotisa: un hermano viene con una petición de ayuda. La sacerdotisa no preguntaba cuál era el problema ni quién era la persona, sino que oraba por todos por igual, en la confianza de que su oración les brindaba sanación. Y al parecer era cierto, sus oraciones tenían el poder de curar. Entonces lo que vemos aquí, y casi todas las visiones tienen estos temas. Un tema es una vida conjunta con Bill, otro tema es, se alterna entre ser una persona muy devota a Dios y que usa sus facultades para ayudar, y otras vidas donde es completamente malvada en el sentido de que usa sus facultades para poseer y controlar a los demás. Y en casi todas las vidas tiene eh, altercados con Bill en los que es traicionada por él o ella lo traiciona a él. A todas estas, Helen, recordemos, atea militante, está teniendo, no sé si llamarlo ataques de pánico, pero se sentía extremadamente nerviosa de las visiones que está teniendo, porque para ella no son normales. Bill, que está teniendo un interés muy eh, fuerte en lo paranormal y en la espiritualidad, está aupando a Helen a que continúe y le siga contando.
porque siente que hay algo allí interesante para él. Y la última visión, que es una de las más hermosas, está Bill tocando un órgano, tocando la canción de Aleluya, que se oye en las iglesias. Helen está frente a un altar y en el altar dice Eboé. Eboé es el dios, no estoy seguro de si es el dios, pero es un personaje de la mitología griega que está asociado al placer, a las fiestas, al vino. Helen está como rezándole a eso. Sin embargo, en la escena aparece Jesús y ella se arrodilla ante Jesús. Pero Jesús no acepta que ella se arrodille ante él, sino que se arrodilla al lado de ella, mirando al altar. De pronto, en su visión, un rayo le pega a la palabra Evoé y la transforma en Elohim, que quiere decir Dios. Bill, que estaba tocando el órgano, se une a ellos dos y se arrodilla ante el altar. La imagen me parece preciosa, no quiero indagar o explicar demasiado, capaz ustedes la sienten igual de fuerte que yo, pero el hecho de que Jesús no acepta que se arrodillen ante él, sino que se sienta o se arrodilla junto a Helen para eh, alabar o amar a Dios, es muy significativo de lo que es un curso de milagros, porque es exactamente lo que nos está enseñando a hacer, a no endiosar a Jesús, sino simplemente oír su mensaje y aceptar su ayuda si ponemos nuestra mirada en Dios. Y el hecho de que Bill se una a ella, o a o a los dos, quiere decir que los tres están en un camino juntos con un propósito común. ¿Ok? La última visión, que es la que inicia el curso, o la que inicia por lo menos el dictado de una voz, que ella empieza a oír una voz en su mente que le dicta cosas, es que tiene varios sueños donde está en un bote, donde hay una máquina, un dispositivo muy poderoso de recepción y transmisión. Y quien está en ella en el bote le dice que aún no lo puede usar porque no está lista para ello, pero que la está preparando para poder usarlo. Tiene muchos años que no usa ese dispositivo, pero que él la va a ayudar a restablecerlo. Al final de esa serie de sueños o visiones, ella se encuentra un cofre del tesoro que tiene la palabra Escalepios, que es el dios griego de la medicina. De hecho, ustedes han visto en los hospitales que hay como un cetro con dos serpientes que se entrelazan. El símbolo de la medicina es Escalepios. Ella ve en su visión un libro negro con la palabra Escalepios, como que significara que allí vas a aprender cómo curar. Curiosamente, cuando ellos terminan de escribir, de tomar el dictado de un curso de milagros, eh, se da cuenta que había como engrapado o empastado un curso de milagros exactamente igual a como ella lo había visto en su visión. Es decir, la visión le estaba mostrando, vas a recibir un libro que tiene el propósito de aprender cómo curar. ¿Ok? Les repito, Helen no está cómoda con nada de lo que está pasando, pero algo en su ego le está diciendo, tengo poderes paranormales. ¿Ok? Entonces Helen entra en algo que se llama la fase mágica. Ella misma lo llama la fase mágica. Y les voy a dar algunos ejemplos de su fase mágica. El primero es que estaban trabajando juntos en la oficina y dice, de repente dejé los papeles y dije con gran urgencia, rápido, Bill, tu amigo Joe, el que conocimos en Chicago hace un tiempo, está pensando en suicidarse. Debemos enviarle un mensaje. Bill era muy escéptico de eso que estaba pasando, pero Helen le envió un mensaje. El mensaje era, la respuesta es la vida, no la muerte. No, perdón. Voy a seguir aquí. La respuesta es la vida y no la muerte. Más tarde, Bill se le ocurre llamar a su amigo Joe en Chicago y le dice, ay, qué bueno que me estés llamando, Bill, porque esta tarde me pasó algo, estaba pensando en quitarme la vida
Pero por suerte, cuando estaba por jalar el gatillo, algo me detuvo, no sé qué fue, lo cual a Helen le hizo pensar, en verdad tengo poderes. Otro ejemplo, mucho más mundano, es que más tarde, esto está sacado de la biografía de Helen Schucman, más tarde, cuando se fue de vacaciones bastante lejos, le envié una imagen mental de un alfiler de oro que debía traerme. De hecho, le envié una imagen muy específica. Me dio el broche a su regreso. No había duda de que era la que yo había pedido. Hoy en día eso lo llamamos manifestar. Tenía el poder de manifestar. Ella quería un broche de oro que se lo trajera de regalo esta persona que estaba de viaje y en efecto se lo trajo. Tuvo muchísimos ejemplos como estos y lo que Helen estaba empezando a sentir era una sensación de ego inflado. Tengo poderes. Y empezó a usar sus poderes para enaltecer su ego. El ejemplo más importante, pero que causa un punto de inflexión para ella, ocurrió en la Clínica Mayo en Minnesota, en el verano de 1965. Helen había recibido una visión en la que en este viaje a la Clínica Mayo se iba a encontrar una iglesia luterana con unas características muy específicas. E hizo a Bill recorrer la ciudad entera durante el viaje buscando la famosa iglesia. Recorrieron todo el día, toda la ciudad y nadie sabía absolutamente de nada de esa iglesia. Lo cual causó mucha decepción en Helen porque ella sentía, yo tengo sus poderes y estaba usando esta habilidad para comprobarse a sí misma que ese era su poder. De regreso en el avión, Bill se encuentra un folleto de la ciudad de Minnesota donde encuentra la foto de la iglesia que había descrito Helen. Y en el folleto explican que esa iglesia había sido demolida para, nada más y nada menos, construir la Clínica Mayo en Minnesota. Helen se molestó y a la vez sintió como que, ok, sí tengo un poder. Se montaron en el avión, hicieron una escala, creo que fue en Chicago, y allí se encontró a una chica, una mujer, que Helen sintió, pudo percibir a lo lejos, a pesar de que la mujer no mostraba ninguna señal de nada, que esa mujer estaba pasando por un sufrimiento muy grande. Y trató de convencer a Bill de que hablaran con ella, pero Bill dijo, no, seguramente no es nada, déjala tranquila. Pero Helen se le acercó y le habló. Y esta mujer explicó que estaba escapando de su marido y que iba con poco dinero a buscarse la vida en Nueva York. Helen y Bill le preguntaron, ¿y en dónde vas a buscar ayuda? Yo creo que si llego a Nueva York y encuentro una iglesia luterana, allá me pueden ofrecer la ayuda que busco. Y ese mensaje de en un momento, otra mujer buscando una iglesia luterana fue como un paralelo muy grande para ellos dos y dijeron, esto no puede ser casualidad. Y empezaron a ofrecerle ayuda a ella. Helen, al empezar a ayudar a esta mujer, recibe una voz muy clara que le dice, y esta es mi iglesia, ayudar a otro, no el edificio que estabas buscando antes. No sé si pueden ver el significado de esto. Jesús le está diciendo a Helen, esos poderes que tú tienes, usarlos para buscar una iglesia en una ciudad durante todo el día es un uso inútil de tus poderes. El verdadero uso de tu poder es ayudar a otros. Allí está mi iglesia. Ese fue el punto de inflexión para Helen, decir, ok, yo voy a usar mis poderes, yo voy a usar mi habilidad con un propósito que no sea egoísta, para el bien, no simplemente para adivinar, encontrar coincidencias fantásticas y procurarme broches de oro que me traigan de regalo. ¿Ok? Entonces llega el fin de la fase mágica, el cual se cierra con la visión más famosa, en la que entra a una cueva, como si fuera una vida pasada, al parecer. Y en esa cueva encuentra un pergamino. En el pergamino, era como un pergamino mágico, quizás. A la izquierda del pergamino
puede saber todo lo que ocurrió en el pasado. Y a la derecha del pergamino puede saber todo lo que ocurrirá en el futuro. Pero en el panel del centro estaba la palabra o la frase Dios es. Y Helen enrolló el pergamino para que solo el panel del centro fuera visible. Y dice, no me interesa el pasado ni el futuro. Esto es lo único que me interesa. Y la voz le respondió, gracias. Habías hecho otra lección antes, aquella vez. Como que si esta fuera una elección que se le está presentando de nuevo en su vida. En otra vida, quizás, ella hizo una elección en la que eligió tener el poder de saber todo lo que ocurrió en el pasado o todo saber lo que va a ocurrir en el futuro. Pero ahora estaba eligiendo, ahora solo me interesa Dios. Y esa voz le dice, gracias. A partir de esa experiencia, ella empieza a tener muchas experiencias espirituales muy agradables. Una de las que más me gusta es una experiencia en el teatro, en la que está viendo una ópera y de pronto empieza a sentir una luz muy fuerte que está saliendo de su pecho e ilumina a todas las personas en la sala y la obra y siente una alegría y una paz indescriptibles, a tal punto que ella miraba a las demás personas para ver si ellas estaban sintiendo lo mismo que ella al ser iluminadas, pero no. Esta experiencia también de luz la hemos tenido varios en este grupo gracias a las prácticas de un curso de milagros. Y otra que me encanta es con esa habilidad que ella tenía de cerrar los ojos y ver imágenes, se le aparece esta imagen, que es la de un pequeño jardín. Y la imagen aparece en respuesta a que ella se sentía desanimada en un momento. Y pidió, ¿me puedes mostrar una imagen que me ayude a levantar mis ánimos? Y le mostró este pequeño jardín. Él le dice, pero eso no me ayuda para nada, ¿qué me quieres mostrar ahí? Jesús le dice, mira dónde está creciendo el jardín. No me dice nada. Y le vuelve a decir, mira dónde está creciendo el jardín. Y se da cuenta que está en un desierto inmenso. Y Jesús le dice, ahora que ese jardín está ahí y ya sabes que está allí, ¿lo vas a seguir regando? Qué hermoso, ¿no? Le está diciendo que acaba de hacer florecer un jardín en su mente y que ahora su misión es regarlo para que siga creciendo. ¿Va a dejar que el jardín se muera ahora? Y eso en verdad le levantó los ánimos. Prácticamente, no sé si fue un día después o 2 días después, va a recibir esta famosa frase. Este es un curso de milagros. Por favor, toma notas. Helen estaba recibiendo, ya entendía que la voz que le estaba hablando era Jesús y está recibiendo mucha información acerca de cómo meditar, cuándo meditar, cómo ayudar a Bill eh, para meditar y recibir también información de Jesús. Y en cierto momento de ese dictado recibe esta información. Dice, según esta información que le está dando Jesús, la situación mundial estaba empeorando en un grado alarmante. Se estaba pidiendo ayuda a personas de todo el mundo que hacían sus contribuciones individuales como parte de un plan general preestablecido. Aparentemente había accedido a escribir un curso de milagros tal como se me diera. La voz, Jesús, estaba cumpliendo su parte en el acuerdo y yo cumpliría la mía. Utilizaría habilidades que había desarrollado hace mucho tiempo y que no estaba realmente preparada para usar de nuevo. Debido a la gran emergencia, sin embargo, el proceso evolutivo habitual y lento estaba siendo evitado en lo que podía describirse como una aceleración celestial. Se me transmitió la sensación de que el tiempo se estaba acabando. ¿Ok? Interesante. Quizás recuerden esta parte porque viene para el final, que es, Helen tiene esta habilidad, pero se está llamando a personas que, aunque no están listas para contribuir, porque no están listas para este material, debido a esta especie de emergencia, se les está pidiendo ayuda
para poder hacer una aceleración. ¿Ok? Entonces finalmente llega 21 de octubre de 1965 y la primera frase que dicta Jesús de un curso de milagros que Helen anotaba a mano en sus cuadernos de taquigrafía usando un código de los años 60 para escribir, tomar notas rápidas, dice, verás milagros a través de tus manos por medio de las mías. Esa es la primera línea de un curso de milagros, esa es la línea inaugural. Y después de esta línea empieza el dictado de los milagros. Aquí tenemos el primer principio de los milagros, está en inglés. Dice la primera cosa a recordar sobre los milagros es que no hay orden de dificultad en ellos. Ninguno es más grande o más pequeño que el otro. Todas las expresiones de amor son máximas. Y después de dictar el primer principio, que está aquí en el centro, la línea del centro dice, así que, por cierto, este es un curso de milagros. Por favor, toma nota. Y continúa con el segundo principio de los milagros. ¿Ok? Así es como inicia un curso de milagros y continuará por varios años. Voy a hablar un poco del rol de Bill en todo esto. Bill era el soporte de Helen. Helen estaba completamente reacia a este material, tenía muchísimos nervios, pensaba que se estaba volviendo loca, pero Bill estaba allí como para darle apoyo, soporte, decirle continúa, leamos esto juntos, analicemos esto juntos y vemos si es algo, una locura o es algo real. Bill lo describe así. Helen tenía miedo, creo yo, de comprometerse de manera muy concreta con esto. De hecho, al principio me dijo, tú eres responsable de lo que dices. Y luego me decía que ella solo era responsable de su estilo gramatical y pureza. Helen tenía tanto rechazo al material, porque era algo, recuerden, a tía militante, que, que no le gustaba, que no la hacía sentir cómoda, no lo quería aplicar, que le decía a Bill, bueno, tú lee el contenido y mira que tenga sentido, yo simplemente me encargo de que suene bien, de que esté bien escrito gramaticalmente. Y Bill realmente fue un gran apoyo emocional para Helen. Sin Bill no hubiésemos tenido un curso de milagro. Bill dice, yo era su jefe, su objeto de amor fantástico, es decir, Helen estaba enamorada de él, su salvador en términos de este material, y se esperaba que yo hiciera todo lo que tenía que hacer en todo momento. Yo era un sustituto de su marido, su hermano y su padre. Se suponía que debía compensar sus sentimientos por su padre y por lo que él no hizo en su vida. No sé por qué acepté esto. Era una relación muy complicada. Sin la ayuda de Bill, como les digo, les repito, un curso de milagros no estaría con nosotros. Él se encargaba, después de que Helen recibía el dictado, él se encargaba de mecanografiar el dictado de Helen. Helen lo leía en voz alta y Bill lo pasaba a máquina. Y bueno, recordemos que empezó en 1965 y 7 años después, en 1972, se termina el dictado. Se recibió el texto, el libro de ejercicios y el manual del maestro en estos 7 años. Y luego, entre 1973 y el 75, se dictaron los dos suplementos, el panfleto de psicoterapia y el canto de la oración. Algo que se describe el proceso es que la voz que oye Helen no es una voz externa, no es una voz audible, no es, oh, yo soy Jesús, sino que es más como un pensamiento que te pasa por la mente que es muy claro y que ella podía distinguir que no era su pensamiento. Y el otro dato interesante del dictado de un curso de milagros es que Helen podía detenerlo en cualquier momento, en cualquier parte de cualquier frase. Y en el momento que ella decidiera retomar el dictado, ella simplemente continuara. Casi como escuchar un podcast, que tú le das pause y cuando quieres continuar, le vuelves a dar play y continúas exactamente desde el segundo donde te quedaste. Era como si ya estuviera pregrabado un curso de milagros entero. Ella simplemente tenía que sentarse a escuchar y seguir tomando notas.
Esta información que les digo va a ser importante para otra lámina. Ok, entonces, el curso está dictado. ¿Qué hacemos con el curso? Ellos empezaron el proceso de edición para publicarlo, se encontraron personas que estaban muy interesadas en publicar este libro, se hizo viral en el sentido de 1972. Viral en aquella época era que cada quien agarraba el manuscrito y se iba a una fotocopiadora y le sacaba fotocopia. Así se empezó a esparcir el curso. Pero Jesús tenía un plan. El plan se lo dicta en unos mensajes que hoy en día son llamados los mensajes especiales, que son dictados de Jesús que no aparecen en el curso y que eran dirigidos a Helen, a Bill y a su grupo, a su equipo, sobre cosas de la vida, especialmente la evolución de un curso de milagros. Este mensaje se recibe en 1976 y dice: este año establecerás un lugar que será el hogar del curso, un lugar donde crecerá desde la infancia hasta convertirse en un ayudante del mundo. Interesante, ¿no? Jesús ve que el curso de milagros tiene el potencial de ayudar al mundo. Sin embargo, aún está en su infancia. Tienen que ayudar a crecer. Dice, crecerá lentamente, porque no se puede permitir que nada vaya mal. Debe desarrollarse sin errores y sin nada que estropee su perfecta pureza. Es la palabra de Dios, que debe mantenerse santa para siempre. Qué bonito, ¿no? Dice, vamos lentamente. Esta es la palabra de Dios y tiene que mantenerse sin errores. Nada puede estropear su perfecta pureza. Y agrega, esta vez no habrá fallo, ni pérdidas de la verdad, ni malentendidos, ni malas interpretaciones. Wow. Fíjense, a mí me encanta cuando dice esta vez, como que si ya pasó una vez. Vine, les di un mensaje y hubo fallos, hubo pérdidas de la verdad, hubo malentendidos y hubo malas interpretaciones. ¿Ok? Esta vez no. Para eso tienen que crecer lentamente, tienen que crear un hogar para el curso. Yo lo voy a dirigir, dice. Dirigiré su crecimiento para que llegue desde el papel, mira qué hermoso, desde el papel en el que fue escrito hasta los corazones a los que estaba destinado. Ese es el plan de Jesús. Sin embargo, nosotros tenemos la potestad de oponernos al plan, porque tenemos libre albedrío. El lugar nunca se estableció y para 1982, 6 años después de este dictado, el curso ya había vendido más de 1 millón de copias. Lo contrario, crecer lentamente. Y todo el que ha visto algo de un curso de milagros o lo ha estudiado por algún tiempo, sabe muy bien que hay tantas interpretaciones diferentes como personas estudiando. ¿Ok? Así que tenemos que ir con muchísimo cuidado cuando estudiemos un curso de milagros, porque esta visión no pudo completarse completamente. Ok, entonces, hay esta visión, están tratando de publicar el curso y llega, o hay como dos vías ahora. Tenemos que aplicar el curso, ya recibimos todo este material, ¿lo aplicamos o no? Y también llega Ken Wapnick en ese año. Él realmente llega en 1973, justo cuando estaba terminando de recibirse el manual del maestro. Eh, Kenneth Wapnick nació en 1942, él también es doctor en psicología y aparece en la vida de ellos dos para ayudarlos a editar un curso de milagros. Y a pesar de que Ken fue de gran ayuda, dice Bill, ocurrió algo que quizás no estaba en el plan o que no supieron superar. Dice Bill, cuando Ken Wapnick llegó a la escena poco después de que termináramos de escribir el curso, ciertamente era muy necesario que apareciera Ken. Y aunque Ken me quitó mucha presión, lo que pasó fue que Helen se volvió aún más hostil hacia mí. Me convertí en el enemigo. Entonces, se podrán imaginar, están recibiendo este material hermoso. Les habla sobre el perdón, sobre la relación santa, sobre la importancia de ayudarse el uno al otro, los milagros. Y Bill tenía un interés muy, 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 muy genuino en aplicar el curso.
y sentía, porque el curso estaba dirigido a Helen y a Bill. Casi todos los capítulos que se tratan de la relación santa decían tú, Helen y Bill, diciendo, esto es para ustedes dos, aplíquenlo ustedes dos. Bill dice, si realmente tomáramos este curso en serio, no podríamos ignorar lo que decía. Seguía diciendo cosas como tú, Helen y Bill, que tradujimos como vosotros dos, o tú y tu hermano. Y era muy personal, así que sentí que si realmente aceptábamos esto como verdad, no podíamos ignorar esa parte. Decía que los dos lo lograríamos juntos o no lo lograríamos. Para Bill era muy crucial poder sanar la relación con Helen. Sin embargo, eso no ocurrió ellos dos juntos. Como vieron antes, Helen usó a Ken como una especie de arma contra Bill para alejarlo. Bill se terminó alejando y se mudó a California mientras ellos dos quedaron en Nueva York. ¿Qué hizo Bill? Él dijo, bueno, yo voy a aplicar el curso con las otras personas de mi vida. Dice, empecé trabajando con algunos de los colegas más cercanos a mí, donde las relaciones habían sido abrasivas o particularmente difíciles. Empecé a practicar los conceptos del curso siendo indulgente y no participando en el juego de la culpa o del ataque o defensa, sin importar cuál fuese la provocación. Y Bill fue muy exitoso en eso. Tiene muchísimos cuentos, muchísimas historias de perdón y sanación gracias a la aplicación del curso. Sin embargo, Bill siempre sintió que, a pesar de los esfuerzos de Ken de ser más inclusivo con Bill, eh, sintió que él era el enemigo en esa relación y terminó mudándose a California a practicar él por su lado un curso de milagros. Recuerden también una lámina anterior donde Helen dijo, Bill, ocúpate tú del contenido y yo de la forma, yo de la gramática. Realmente Helen no estaba muy interesada en la práctica del curso. Entonces, bueno, hablemos un poquito del proceso de edición. Una vez, y la razón que vamos a hablar de esto es porque eh, a todo estudiante de un curso de milagros invariablemente se va a encontrar con que hay diferentes ediciones. Entonces, hablemos de ello. Todo inicia con las notas de Helen a mano. Esa es la fuente original de un curso de milagros. Y Bill mecanografiaba las notas que le dictaba Helen en voz alta. Algunos de los capítulos o secciones, no sé si capítulos enteros, pero algunas secciones o párrafos, no están en las notas escritas a mano, sino que Helen los dictaba en voz alta a medida que las recibía. Esa edición se encuentra disponible, lo que Bill mecanografió, y se le llama el urtext. Se encuentra en inglés, no sé si se encuentra en español, pero tal cual como fue mecanografiada, con los errores que fue mecanografiada, con las omisiones con las que fue mecanografiada, se encuentra disponible al público. Luego hubo una segunda transcripción a máquina que no se encuentra disponible al público y la llaman el segundo borrador. Solamente es importante para lo que voy a decir en un segundo. Luego, Helen y Bill se dieron a la tarea de editar el curso. El curso estaba lleno de material que hablaba de la vida de ellos dos, con nombre y apellido, nombre de sus amigos, y claro, los dos estando vivos y teniendo una reputación y amigos que van a leer esto probablemente, quitaron todo el material que era personal. Y esa primera edición se le conoce como la Hewlin Casey o HLC. ¿Por qué? Porque se le regaló a la hija de un famoso psíquico que se llamaba Edgar Casey. Y esa edición se almacenó en la biblioteca de Edgar Casey, que es un instituto público. Cuando la edición se hizo pública, en el sentido de que se dio a conocer que estaba almacenada allí, se sacaron copias y hoy en día se puede encontrar al público como la edición original, también la edición que se llama Sparkly, y en español fue finalmente traducida y se conoce como un curso sobre milagros. ¿Ok? Lo que ocurrió aquí es que más de 23.000 palabras fueron removidas y 1.000 cambiadas de lugar. Luego, Ken y Helen continúan la edición basada en la edición HLC
y borran más de 12.000 palabras y mueven otras 5.000. Y se reescribieron muchísimas líneas. Además que se cambiaron cientos de palabras para hacer énfasis en la terminología. Y finalmente nos llega la edición que tenemos hoy en día, que es la segunda edición, que fue dictado exclusivamente por Kenneth Wapnick, donde se restablecen párrafos que fueron borrados por error de la edición anterior, pero que lamentablemente también cambia cosas como estos 175 cambios donde dice tú y tu hermano y ahora dice solamente tú. ¿Ok? Más recientemente, en inglés solamente, existe la edición completa y anotada, que está editada por otro maestro que se llama Robert Perry, que se dio la tarea de retranscribir todas las notas a mano de Helen desde cero y recopilar una nueva versión en la que las palabras que fueron borradas anteriormente por error o no por error estuvieran recuperadas. Esta se le dice que es la versión que está más completa o más fiel al original, que son las notas recibidas a mano. Ok, me gustaría ver el chat a ver si hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema. Eh, tu, tu, tu. Lorenzo, yo tengo una pregunta. Ajá, Si es posible hablar, ¿sí? ¿Por sí. o al final, ok? Yo creo que ¿Quién mejor al escribe final. las comentarios? Ok, es como dijiste lo de las preguntas, pero bien, al final. No, era si estaban en el chat ya. A menos que sea rápido. Ah, perdón. Sí, ¿quién escribe los comentarios a pie de página del libro del Uh, curso de milagros ese que está en la pantalla? Robert Perry, el editor de esta transcripción. Ah, pero no están recibidos por mensaje divino, ni No, nada, no. Es Robert Perry simplemente. haciendo anotaciones y haciendo, por ejemplo, si hay una nota sobre la Biblia o algo que parezca una cita bíblica, él pone el verso, etcétera, o hace ciertas Correcto. convocatorias de pronombres y otras cosas. Finísimo, gracias. Ok. Patricia Álvarez pregunta si hay posibilidad de acceder al original. A las notas a mano, sí, las notas a mano están disponibles en una página web. Alguien se dio la tarea de transcribirlas a computadora y mucha gente las ha revisado y dicen que son en verdad fiel a lo que está escrito a mano. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a hacer los últimos minutos porque yo creo que Jesús dictó el curso. Y yo creo que es una pregunta importante que todos nos tenemos que hacer. Yo no me acuerdo quién dijo, no me acuerdo si fue Kenneth Wapnick, capaz estoy inventándolo, pero hay alguien que dijo que no importaba si fue Mickey Mouse quien dictó el curso. No recuerdo quién fue, pero a mí siempre me causa risa. Y yo por muchos años tuve exactamente la misma visión de quién dijo eso. ¿Qué importa quién lo dictó? Si fue Mickey Mouse, lo que importa es el contenido. Sin embargo, con el transcurrir de los años, he cambiado mi visión y me parece crucial que nosotros podamos aceptar y comprender que fue Jesús quien lo dictó. ¿Por qué? Porque si esto es un curso de milagros, ¿quién es el más famoso obrador de milagros en la historia de la humanidad? Jesús. Si queremos un ejemplo de alguien que hizo el curso y cómo luce su vida y lo que es posible, tenemos que ver lo que Jesús hizo. Por eso es que no me parece tan trivial la pregunta y les voy a decir mis razones por las que yo creo que Jesús realmente lo dictó. La primera que nos podemos pensar es que fue Helen, ¿no? Algo en la mente de Helen tuvo que haber dictado este curso. Pero no es así. El curso, como tal, dentro de sus páginas dice, este curso está siendo dictado por Jesús. Podemos encontrar esta cita. Este curso procede de él, Jesús, porque sus palabras llegan a ti en un lenguaje que puedes amar y comprender. Qué lindo. Y una de las razones por las que creo que podemos amar y comprender ese lenguaje, sobre todo las personas que vivimos en la civilización occidental, es que no hay personaje más influyente en nuestra civilización que Jesús. Él transformó la historia. ¿Por qué estamos en el año 2024? Porque él partió la historia en dos. Imagínense el poder de partir la historia en dos. ¿Ok? Y a pesar de que no nos guste la iglesia, a pesar de que no nos guste Jesús, a pesar de que nos pensamos ateos, sea donde sea que tú encajes aquí,
gracias a donde estamos viviendo en esta civilización occidental, es posible amar y comprender las palabras que nos están llegando, si las ves correctamente. ¿Ok? La segunda razón es que para mí el contenido del curso claramente no viene de Helen. ¿Ok? Helen era atea, la criaron judía, de hecho la criaron sin religión. Eh, no le interesaba absolutamente nada de esto. Bill decía de Helen que esto era algo totalmente ajeno a su formación, a sus intereses, a su modo de conceptualizar ideas abstractas. Simplemente era imposible que la parte del ego de Helen pudiera haber hecho esto. Entonces podrás decir, bueno, quizás no la parte del ego de Helen, pero algo interno dentro de Helen, capaz tenía algo de genialidad dentro de ella que, que le pudiera surgir, no sé, quizás algo inconsciente. Pero la tercera razón es que, wow, es altamente improbable que el contenido venga de un humano mortal en este mundo en un cuerpo. Y esto es un ejemplo, no sé si ustedes saben, pero eh, a partir creo que del capítulo 27, el curso está dictado como si fuera una canción, en forma de poesía. Y el tipo de poesía en el que está dictado se llama el pentámetro yámbico, que es como escribía Shakespeare. ¿Ok? El pentámetro yámbico en inglés son frases que suenan patum, 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 patum. Es decir, cada dos sílabas suenan tum, tum. Hay un énfasis en una palabra. Y cada línea tiene 10 sílabas, ¿no? Entonces hay 5 patum, 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 patum. Siguiente línea. Y así. Ok, no hay ningún problema. Shakespeare escribía así. Pero imagínense recibir este material o escribirlo a toda velocidad, con un contenido espiritual profundo y supremamente original, y que además esté escrito en poesía perfecta, sin error de la métrica. Imposible, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, la métrica la agregó Helen al final, pero esta imagen que les pongo acá demuestra que no. Jesús le dictaba la métrica. Aquí dice, until he comes, ahí le pone unas comillas diciendo, nueva línea, to understand is cost him sanity. Nueva línea. Y fíjense que deja un espacio entre las comillas. Quiere decir que ella no insertó la métrica al final, sino que estaba recibiendo la métrica a medida que la recibía. Yo que estudio computación, reconozco este proceso fácilmente. Cuando uno quiere transmitir en computación un mensaje a un receptor y quiere asegurarse que el mensaje no fue alterado por nadie en el proceso, uno lo envía de una manera que pueda ser verificable. Uno dice, si este es mi mensaje, tú podrás verificar, por ejemplo, contando el número de sílabas, que nadie alteró el mensaje, porque cualquier letra que se cambie altera el número de sílabas. Es decir, aquí hay una inteligencia que está diciendo, aquí es como puedes saber que este mensaje no fue alterado. Si cambia la métrica, el mensaje cambió. ¿Qué humano puede hacer eso? Tiene que haber sido Jesús. Bueno, pudo haber sido un ser de otra galaxia, ¿no? ¿Por qué Jesús? La cuarta razón es que las enseñanzas de Jesús son casi idénticas a las del curso. Te podrás tener mucho rechazo a Jesús, podrá haber mucho malentendido de Jesús, pero hay personas que han estudiado toda su vida, durante siglos, qué es lo que realmente dijo Jesús. Así que le voy a hacer un pequeño desvío hacia lo que sabemos, lo que mejor sabemos de Jesús, según las personas que han estudiado su vida fuera de la iglesia, ¿no? Sí, sin el dogma de la iglesia, el personaje histórico Jesús, ¿qué hay documentado? ¿Qué hay de su vida que realmente podamos decir, este personaje histórico existió y esto fue lo que dijo? Así como sabemos que existió Julio César, que existió Platón, que existió Pitágoras, sabemos que la vida de Jesús existe por los registros que hay de él. ¿Ok? ¿Qué es lo que sabemos de él? Y lo que mejor se sabe es que probablemente existió un evangelio que se llama Q. Q viene de la palabra, o es la sigla de Quell, que en alemán significa la fuente. Y es que alguien se dio cuenta que los cuatro evangelios
pareciera que fueron copiados de otro evangelio. Como que alguien se leyó un libro y decía, ah, mira, esta me gusta, y copia una línea. Y dice, aquí hay otra línea que me gusta y la copia. Y los cuatro evangelios famosos que tenemos hoy en día, claramente parece que fueron copiados de otra fuente, que no tenemos registro de esa fuente, pero son tan iguales, casi que palabra por palabra, que solamente podemos explicarlo de una manera que fue copiado. Entonces, un grupo de eruditos se congregó para decir cuáles de esas líneas que fueron copiadas con mayor probabilidad fueron dichas por Jesús, según eh, el contexto histórico, según lo que se sabe que la iglesia cambió después, etc. ¿Ok? Entonces, estos eruditos llegaron a esta conclusión. Esto es lo que dijo el Jesús histórico, o como se presentó. Primero, él no se presentó como un salvador que muere por nuestros pecados, sino que era un maestro de sabiduría, que su sabiduría era subversiva, ¿ok? Iba en contra de lo convencional. Era un maestro que enseñaba a través de historias que cambian el significado de algo simple en algo más profundo. Y que además estaba enfocado en el cambio de percepción. ¿Les suena conocido? Pues un erudito que es además ateo, pero le interesa la vida de Jesús, dice, sorprendentemente, lo más seguro que sabemos de Jesús, según el consenso actual de los estudiosos, es que era un narrador de historias y un orador de grandes frases, cuyo propósito era la transformación de la percepción. En el centro de su mensaje había una invitación a ver de otra manera. ¿Cómo es posible que un estudioso de Jesús, sin saber nada del curso, llegue a la misma conclusión que lo que dice el curso? Claramente, esto es evidencia de que el curso fue dictado por Jesús. Ok, vamos a ver cuál es el mensaje que Jesús decía según los estudiosos. Lo primero es que en lugar de estar a merced del mundo, deja que tu Padre te cuide. No sé si muchos de ustedes habrán estudiado la Biblia o habrán ido mucho a la iglesia, quizás puedan acordarse de historias de Jesús a medida que dicto estos puntos, pero si no, no importa. Lo segundo es que Dios como Padre bueno, que ama indiscriminadamente, Jesús nos invita a amar al prójimo como Dios ama, incluso al enemigo, que el perdón es una herramienta para amar, que tienes que dejar el ataque y la defensa, que tienes que dar generosamente, especialmente al que te roba, al que te ataca, al que te oprime o al que te pide ayuda. Y que además el reino de Dios está en todas partes, pero no lo vemos. Además dice que el perdón puede curar a los enfermos, que la oración puede sacar a los demonios, que la bondad puede levantar el espíritu de otros, que puedes hacer milagros como Él, que curar a otros es ayudar a que venga el reino de Dios a ellos, y que quien entra en el reino se convierte en un ministro de Dios. Si no estás familiarizado ya con un curso de milagros, yo te voy a decir que dice un curso de milagros, a ver si te suena conocido. Lo primero es que no eres una víctima del mundo y que dejes que Dios decida por ti. Dios es un Padre bueno que ama indiscriminadamente. Nos invita a amar al prójimo como Dios ama, incluso al enemigo. Que el perdón es una herramienta para amar. Que dejes el ataque y la defensa. Que des, especialmente al que te roba, te ataca, te oprime, te pide ayuda. Y que el mundo real está en todas partes, pero no los vemos. Además que el perdón puede curar a los enfermos, que la oración puede sanar la mente, que la bondad puede iluminar la mente de otros, que puedes hacer milagros como Él, que curar a otros es ayudar a que ellos también vean el mundo real y que quien ve un atisbo del mundo real también se convierta en un ministro de Dios. ¿No les parece igual? ¿Ok? Esa fue la cuarta razón. Y la quinta es que realmente no hay enseñanza que sea tan original como la de Jesús y un curso de milagros. Original en el sentido de que uno ve, por ejemplo, un Van Gogh, una pintura de Van Gogh, y uno dice, ese es un Van Gogh, obviamente.
aquí está su firma. Esto es lo más original que hay, suyo, ¿no? Hay mucha gente original que ha escrito cosas originales, pero original como él, en su estilo, en lo que dice, en su mensaje, no. ¿Ok? ¿Dónde han visto ustedes también? Ama a tus enemigos, perdona 70 veces 7, ofrece la otra mejilla, haz a los demás como te gustaría que te hagan a ti. Ama, Dios ama a todos por igual, etcétera, 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 etcétera. Esa combinación de mensajes es la firma de Jesús, es única de él. ¿Ok? Quizás el personaje Jesús histórico no sea de tu agrado y quizás ese rechazo, ese resentimiento te prohíbe pensar que en verdad es Jesús quien escribió esto y te parece mejor que sea Mickey Mouse o que no sea nadie, sino ver nada más el mensaje. Pero si puedes ver que fue él y que realmente lo hemos malentendido y que podemos perdonar a Jesús, dice el curso que él tiene la capacidad de convertirse en una ayuda extra para ti, porque lo has aceptado y se puede convertir en tu amigo. Yo, en mis 24 casi años de estudio en Curso de Milagros, pasé la mayor parte del tiempo diciendo, no me importa el problema de Jesús como autor. Pero en los últimos, yo diría 7, 8 años, eso se ha hecho como más y más y más y más presente en mi vida, a tal punto que ya decidí que es verdad. Esto es un curso dictado por Jesús. Con eso terminamos. Les doy muchísimas gracias por estar aquí conmigo y escuchar esta breve historia, no tan breve, y mis razones. Y les abro a ustedes el micrófono.